Gracias, señor presidente. Un saludo a usted y a todos los colegas presentes en el recinto y presentes en la virtualidad. Cuando llegó la pandemia a Colombia, un grupo de 54 senadores y senadoras advertimos sobre las implicaciones sociales de este fenómeno terrible que amenazaba y en efecto trajo como consecuencia una situación de pobreza, de confinamiento, de indefensión de millones de colombianos. Y propusimos una renta básica de emergencia. Este tema ha venido evolucionando. El proyecto de ley y las conversaciones que tuvimos con el gobierno no tuvieron éxito el año pasado. Se fue construyendo paso a paso una versión cada vez más actualizada sobre la situación. Un proyecto de ley en la primera legislatura del año pasado, a 3 meses para una renta básica de emergencia. Luego, en el mes de julio, un nuevo proyecto para 5 meses de renta básica de emergencia. Y en esta legislatura, señor presidente, luego de una cumbre social y política en la que participaron más de 500 organizaciones sociales, las centrales de trabajadores, etcétera, y más de 50 senadores y representantes a la Cámara, construimos entre todas y entre todos un proyecto de ley nuevo que hemos radicado en el día de hoy y que insiste entonces en una renta básica ya permanente, que tiene unas características que se adecúan a las condiciones fiscales del país en un momento muy dramático de la vida colombiana. Teníamos antes de la pandemia 36.7% de pobreza y hoy tenemos cerca del 50% de pobreza, de acuerdo con los análisis de Fedesarrollo, que nos habla de un 47.6%. y de los profesores Garay y Espitia, que nos hablan de un 50%. A esto hay que agregarle una población de un 15% en condiciones de vulnerabilidad, lo que nos dice que hay 7,5 millones de hogares colombianos en condiciones de pobreza y de vulnerabilidad. El Estado tiene... Continúe con el uso de la palabra, senador Iván Marulanda. Gracias, señor presidente. El Estado tiene la obligación constitucional de garantizarle los derechos fundamentales al pueblo colombiano. Para eso fue constituido el Estado. Luego, empezando por un derecho a la vida digna, estamos reclamando el cumplimiento del deber por parte del Estado con el pago de esta renta básica. Esta renta básica consiste en 320,000 pesos por hogar, pobre y vulnerable para 7,5 millones de hogares, más 40,000 pesos por cada miembro adicional del hogar, hasta llegar a hogares de más de 5 miembros con una renta básica de 480,000 pesos mensuales. Esperamos que esta vez, con el gobierno y con las bancadas mayoritarias, encontremos un acuerdo para darle al pueblo colombiano en condiciones de indefensión, de pobreza y de vulnerabilidad la respuesta de dignidad que se merecen, para que no solamente rescaten su dignidad, sino que también el Estado colombiano rescate su propia dignidad y su propia honra. Muchas gracias, señor presidente. Para el senador Jorge Guevara. Senador Ciro Ramírez, por favor. Gracias, presidente. Quiero dejar una constancia el día de hoy en la plenaria
por un anuncio que vimos todos los colombianos en una audiencia o un foro de Prosur por parte del presidente Iván Duque. El presidente de la República ha anunciado la radicación de un proyecto de ley para mantener, extender y fortalecer el ingreso solidario como política pública de las transferencias monetarias no condicionadas. Esto es un gran espaldarazo a un proyecto de ley que ha iniciado el Centro Democrático junto con bancadas de diferentes partidos de las comisiones económicas. Un gran apoyo, sin duda, a la política social más grande que se haya creado en Colombia en cuestión de semanas. Ha establecido desde el plan de desarrollo cómo mitigar los impactos de la pobreza en los colombianos en condición de vulnerabilidad y pobreza extrema. Queremos que esta política social sea una política pública con carácter permanente. 3 millones de hogares que han recibido este ingreso, que nunca habían recibido un solo peso del Estado colombiano. Porque se excluyen los colombianos y sobre todo los hogares que han recibido recursos por cualquier otro programa social. Además, va en la línea del proyecto de ley que radicamos con el fin que pueda articularse con el resto de programas y llegar hasta la línea de pobreza. Eso sería una gran noticia en medio de la peor crisis económica que ha vivido desde que Colombia registre su economía, con el fin de sacar a todos los colombianos en condición de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. Si nosotros llegáramos a esa línea, con el fin de complementar y articular todos los programas sociales, manteniendo la condicionalidad y la no condicionalidad de los diferentes programas. Esa es la dirección en la que el gobierno nacional se ha mantenido y sobre todo ha exaltado que según el marco fiscal de mediano plazo o estudios como el de Fedesarrollo han mostrado cómo ha mitigado los efectos del impacto de la desigualdad de ingresos, sobre todo en los colombianos de los deciles más vulnerables, en un 92%. Ahora bien, lo importante es no dejar a los colombianos en esa condición, sino graduarlos. Pero sí hay que darle una equivalencia en la cancha de esos colombianos que han nacido en condiciones de desigualdad y de inequidad. Celebro ese espaldarazo del gobierno nacional a este proyecto de ley que sin duda se convertirá en ley de la República con el apoyo de diferentes bancadas que han firmado como coautores esta iniciativa de ley. En buena hora para la situación y coyuntura política, económica y social que está viviendo Colombia y sobre todo el mayor número de colombianos que han caído en condición de pobreza. Seguiremos adelante con una política social robusta, consolidada, para que nosotros tengamos indicadores de pobreza los mejores en la región, en Latinoamérica, y por qué no hablar que Colombia ha liderado esa erradicación de pobreza.